queridísima comunidad de Arquetipa. Aquí estamos como cualquier lunes a las 7 de la noche en nuestro programa de Arquetertuliando. Nay, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto verte aquí en la comunidad de Arquetipa. Te quiero muchísimo, te admiro, me impresiona mucho todo lo que haces, pero sobre todo la generosidad de esta noche, darnos un poquito de tu tiempo con toda esa experiencia que tienes de las emociones. Pero bueno, antes que nada, pues quiero presentarte para aquellos que no te conocen. Quiero compartirles que Nay es una coach consultora empresarial internacional con una amplia experiencia en diferentes nacionalidades y cómo la ha enriquecido, ¿no? Cómo te ha enriquecido conocer a tantas culturas tan diferentes y al final darte cuenta que todos tienen un core, un centro de una necesidad muy concreta que pueden desarrollar gracias a toda la experiencia que tienes como coach de capital humano, desarrollo de talento y habilidades. Nay, además de que es junguiana, muy conocedora de toda la psicología analítica, es también fundadora y CEO de Conciencia Activa, toda una empresa que comparte el desarrollo, aquella gente que le interesa a las empresas, pero aunque se dedique a las empresas, tiene una delicadeza y un conocimiento uno a uno. Y bueno, desde hace un par de meses es cofundadora del grupo de la comunidad de expertas. Bueno, Juli, gracias por la invitación, gracias. Y bueno, algo que en esta noche en específico nos ha unido son las emociones. Sí. Tú que has estado en tantos países, dando coach a tantos países, yendo a diferentes empresas, tipos de empresas, diferentes nacionalidades. Qué increíble el conocer cómo las diferencias nos enriquecen y aún así tenemos en común que no nos podemos librar de las emociones. No podemos no sentir, porque es natural, es interno. Platícanos, compártenos un poco, ¿qué son las emociones? Bueno, para que se entienda, primero en principal, porque estarán diciendo, bueno, Nay, ¿cómo Juli nombró que trabajás en empresas? Sí, porque una empresa es un capital humano, es un grupo de personas que van hacia una misma visión y con una misma misión. Por lo tanto, como siempre digo yo, donde hay un ser humano, entonces acá nadie puede trabajar sobre esos ejes. Entonces, dando a entender primero qué es una emoción, para no hacerlo de manera difícil, para que sea simple de comprender, una emoción es aquello que sentimos cuando algo nos sucede. Y si nosotros tomamos esto como parámetro, desde el primer momento que abrimos los ojos, algo nos sucede. Nos levantamos, sentimos frío, sentimos calor, tenemos hambre, tenemos ganas de ir al baño, me choco con mi hija o con mi marido, o con mi gato o con mi perro, que se hace frío, que se hace calor, cómo está el clima afuera. Y todas esas cosas que tienen que ver con el vivir y con el sentir nos generan emociones. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces creemos que hay momentos ni. ¿Cómo te sentís? Ni bien ni mal. Y en realidad, sí, todo el tiempo estamos sintiendo emociones, porque es una reacción a las cosas que vamos viviendo y que nos van pasando. Es verdad que cuanto más fuerte sea el hecho que estamos viviendo, más se va a notar la emoción, ¿sí? Más vamos a sentir. Si alguien me trata mal o alguien me quiere lastimar, obviamente puedo llegar a sentir muy fuerte el miedo o la ira o la bronca, ¿sí? Pero que cuando hay situaciones tranquilas que uno dice, está todo tranquilo, es que esta semana no me pasó nada, no sentí nada, no. Todo el tiempo estamos sintiendo porque el ser humano se diferencia por sentir 24 horas de emociones, además de tener, obviamente, la parte racional de nuestro cerebro. Por lo tanto, simplemente una reacción, ¿sí?, que viene de lo que a mí me pasa, del solo hecho de estar viviendo en nuestra vida. Pero, sí, es un poco más complejo, porque tenemos las emociones que tienen que ver con el sistema biológico y las emociones que tienen que ver con el sistema límbico. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de que hay dos estilos de emociones, hay que entender que una emoción biológica es aquella que siento con gran rapidez y reacciono. Por ejemplo, sí, el miedo, ¿sí? Cuando nosotros, no sé, estamos por la carretera con el coche y tuvimos un choque, automáticamente mi cuerpo se pone en alerta
ve que hay una señal de peligro, por lo tanto empiezo a sentir miedo. Pero también puede ser que yo esté viendo una película de terror y que realmente me asuste, mi mente se sugestiona, no hay un peligro real, pero siento miedo. Entonces, entramos un poquito en el mundo de las emociones. Claro, y eso de que dices, bueno, si sufrí una experiencia horrible, ¿no? Un accidente, voy a sentir miedo y el cerebro no sabe diferenciar esa sensación de miedo a estar viendo una película, estar tranquilamente en un sofá, casi como bien, y nos asustemos. Es decir, la reacción es la misma cuando sí existe la posibilidad de que tengas un accidente, a cuando no existe la posibilidad de que te pase nada porque estás en tu casa. El cuerpo lo registra igual. Es impresionante la emoción, cómo la percibes aún igual, a pesar de que no es real o si es real. Como en las... Las emociones son reales y todo lo que sentimos, ya sea real o simbólico, también está pasando. Porque, ¿sí? En la mente a veces tenemos espacios, que no lo vamos a hablar en el día de hoy, que son atemporales, ¿sí? Muy conocido el inconsciente. Entonces, hay cosas que se reviven o se viven de tal manera donde el cuerpo realmente está sintiendo que está sucediendo. Y esto lo explico para que uno pueda entender la diferencia entre lo real y lo simbólico. Yo puedo haber sido abandonado por mis padres, me han dejado con mis tías, o me han dejado en un orfanatorio, o me han abandonado en algún lugar. Pero también puedo sentir abandono cuando soy niño, por ejemplo, porque tal vez mis padres trabajaban todo el tiempo y no estaban disponibles, y tal vez era mi hermana, o mi tía, o mi abuela la que me estaba cuidando. Y sin embargo, la emoción, ¿sí?, que conlleva sentir abandono, está en los dos casos. Por eso es algo complejo y por eso es algo interesante de poder comprender cómo trabajan las emociones, porque algo que todos deben saber es que según lo que yo sienta, es lo que yo voy a reaccionar o actuar. Por lo tanto, toda emoción genera comportamiento. Así que ahí podemos entrar a pensar también qué pasa cuando, cómo reacciono a lo que siento. Por supuesto, porque yo puedo asustarme cuando alguien sale de la nada y te dices, ah, ya pasó, y sigues tu camino. Pero puedo tener una actitud de susto y miedo por el resto de la vida. Bueno, no el resto de la vida, pero tener una actitud de miedo, decir, ¿qué te pasa? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el señor caminando atrás de ti desde hace un buen rato? ¿Dónde está el...? Y no existe otra situación que merezca tu miedo y sin embargo tú ya estás viviendo un estado de ánimo, un miedo continuo o una tristeza, una distimia que dices, no estoy en una depresión clínica, puedo ir con un psiquiatra y me hace tú un estudio con la psicóloga y no estoy en una depresión, sin embargo estoy tristeando por la vida sin un sentido. Dices, qué difícil cuando te quedas estacionado en algo y lo vives continuamente, esa emoción. Mirá, y dijiste algo muy importante. En uno de los videos que nosotros hicimos para poder avisar que hoy íbamos a estar haciendo un live y que lo estamos haciendo a pesar de todo el temporal que estoy viviendo y de los problemas de internet que estoy teniendo, ¿sí? Hay algo muy importante que hay que diferenciar. La diferencia entre las emociones y los estados de ánimo. ¿Cuál es la gran diferencia? Un estado de ánimo es una emoción que yo no resolví, no acepté, no entendí, y que se revive una y otra vez en nuestra mente, una y otra vez a nivel mental, y ese pensamiento que yo estoy teniendo vuelve a generar la emoción. Entonces se retroalimenta una y otra vez, una y otra vez. El ejemplo más simple para entender esto es que yo no puedo evitar una situación de dolor, ¿sí? No puedo evitar que algo me duela, pero sí puedo evitar y sí puedo elegir, por ejemplo, no sufrir. Y todos me dirán, pero Nay, ¿cómo haces para no sufrir? Y es verdad, es un entrenamiento, es una toma de conciencia, ¿sí? Y con el tiempo y con el entrenamiento, esto se logra, definitivamente se logra, porque el sufrimiento es una opción. En cambio, las emociones no las podemos elegir.
yo no puedo elegir. En cambio, los estados de ánimo que entenderán que es una emoción que se prolonga en el tiempo, ¿sí? Eso sí se puede elegir. Y el sufrimiento o cualquier emoción que se prolongue, por ejemplo, si hablamos del miedo, una prolongación no resuelta del miedo es, por ejemplo, el pánico, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que conocemos como ataque de pánico, o el pánico a algo, ¿sí? O una fobia. Es un miedo que realmente no está trabajado, que estuvo mucho tiempo en nosotros, no lo resolvimos y se quedó. Es como si me hubiera puesto una chamarra y nunca me lo hubiera sacado. Y después con el tiempo me olvidé que me la podía sacar. ¿A qué crees, Nay, que se deba que algunas personas se quedan atoradas y se quedan estacionadas en el sentimiento de tristeza? Otras se quedan atoradas en lo que es el pánico, otras se quedan atoradas en lo que es la desmotivación y aburrimiento. ¿De qué crees que dependa que nos enganchemos con una emoción y nos quedemos estacionadas ahí y no la soltamos? Porque claro, si existe un motivo externo, sientes la emoción o la puedes evitar, pero al ratito la superas y la olvidas y sigues tu vida. Pero cuando te quedas atorada en algo, ¿de qué depende qué tipo de emociones con la que te atoras? Primera, bueno, son dos preguntas. Una, Vamos ¿qué hace que te por la primera. atores? Y la segunda, ¿qué te hace que te atores en un específico sentimiento, emoción? Esto es bastante profundo y bastante largo, pero la primera respuesta tiene que ver con el no entender. Primero, no, voy a retroceder. Primero, no poder identificar realmente cuál es la emoción que tengo, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y cómo te sentís? Bien, mal. ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? ¿Sí? Y la gente te dice, bueno, no sé, estoy bien, estoy contenta, ansiosa. Ah, entonces a la gente en general de las emociones. Y más allá que las emociones son 6, pueden haber más, es debatible, pero vamos a las 6 básicas que siempre se trabajan, ¿sí? Muchas veces nosotros no las identificamos con rapidez, siempre identificamos emociones más complejas y que en sí misma tienen, por ejemplo, muchas otras emociones dentro. Entonces, ¿qué pasa? Primero en principal, estamos ante una, vamos a decir, ignorancia educativa con respecto a las emociones, con respecto a la inteligencia emocional. Entonces, no sabemos realmente primero identificar qué es lo que siento. Pero luego, cuando yo identifico lo que siento, lo que viene después es identificar por qué lo siento, por qué me hace sentir de tal manera esta situación, porque tiene que ver conmigo, para luego preguntarnos ¿para qué me está pasando esta situación? ¿Qué es el aprendizaje? La primera base tiene que ver con entender por qué a mí me afecta de esta manera. La segunda es qué es lo que yo tengo que cambiar, aceptar, transformar para que esto que me está afectando me deje de afectar. Y es muy importante, Juli, esto, porque muchas veces lo vemos sin darnos cuenta. Ejemplo, para que se den cuenta las diferencias. Tal vez Juli tiene un valor con respecto a la fidelidad. Vamos a suponer que su marido le engaña y para Juli esto es terrible. En cambio, mi marido a mí me engaña y aunque me duele, ¿sí? Y aunque realmente va a traer en consecuencias un montón de cosas, para mí no es tan terrible. Entonces, ¿qué diferencia hay en que yo y otra? Y acá entramos en un terreno que Juli conoces mucho, que es nuestra historia. La historia que yo tuve, la historia que vi de mis padres, ¿sí? Cómo yo fui criada con respecto a los valores, al amor, a la fidelidad, a ciertas cuestiones. Entonces es tan simple como entender que aquella bala emocional que te entra, si esto es una metáfora, aquella bala que está entrando es porque tiene que ver contigo,
tiene que ver con algo que no resolvimos. Entonces, esa es la respuesta. No sé si me olvidé de algo, Juli. No, es que realmente es lo que traes en la historia, porque a lo mejor son tantos factores, es decir, si yo tengo una vida enriquecida y dentro de mi enriquecimiento y fascinación de diferentes áreas, una de esas áreas es mi matrimonio, claro que me duele horrible, pero si yo siento que yo valgo, yo soy una persona con una buena autoestima, un buen autoconocimiento, me duele muchísimo, pero no atento contra la persona. Pero si yo no tengo una buena autoestima y me ponen el cuerno, bueno, la infidelidad, para aquellos que no conocen lo que es el cuerno, aquí en México es infidelidad, cuerno. Entonces, si me ponen el cuerno en Argentina, entonces digo, ¿qué no hicimos los dos? ¿Qué pasó? En vez de decir, soy una mugre, no soy atractiva, no soy interesante. Entonces, ve qué importante tener una fuerza interna, un conocimiento y una autoestima impresionante. Eso en el presente, ¿no? El trabajo interno y las áreas que te enriquecen. Pero por otro lado, lo que comentas, la historia que yo tengo, los valores que heredé de mi bisabuela, de mi abuela, pero si mi bisabuela le pusieron los cuernos y Calladita se ve más bonita, a mi abuelita le pusieron el cuerno y Calladita se ve más bonita, y a mi mamá, y te vas heredando que tú calladita porque te mantienen, porque dependes del otro, emocionalmente, físicamente, diciendo, ¿qué pasa? Es que de hecho, Juli, la codependencia emocional tiene que ver con algo muy específico, que es la autoestima y la autopercepción. La autoestima y la autopercepción se genera en la edad de la infancia, ¿sí? Y se da a través del vínculo con los padres, o con los progenitores, o con las personas, ¿sí?, que estuvieron en esos roles. Por lo tanto, si empezamos a ver quiénes somos y hoy nos preguntamos quién soy, y yo digo muy confiada, yo soy Nay, y soy así, y soy asá, ¿sí? No quiero tirar un número, pero voy a decirlo así para que se entienda que es mucho, pero el 90% de las personas creen saber quiénes son. El 90% de las personas creen saber por qué son como son. Y en realidad, nosotros, como diría Charles Jung, nosotros somos el resultado, ¿sí?, de una historia. Y recién cuando la hacemos consciente, cuando podemos entenderla, cuando podemos verla, cuando podemos aceptarla, es cuando empezamos a liberarnos y a liberar nuestro verdadero potencial, a entender quién soy, más allá de todas las etiquetas que me puse, que me pusieron, que la sociedad, que mi familia y que todo lo que hay en el resto del mundo. Es muy difícil porque no estamos acostumbrados educativamente a trabajarnos. Siempre la educación se valió de entender si éramos buenos o éramos malos a través de la comparación con un otro. Por ejemplo, sé bueno con tu amiguito, prestale tus juguetes, no le contestes a los mayores, vos tenés que ser educado. ¿Con quién? Con un otro. Pero no nos enseñaron, ¿sí?, a educate, o sea, primero respetate, amate, elegite, podés decir que no. No tenés que permitir que un adulto te falte el respeto, por más que fueras un niño, porque como niño también tienes derecho, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas en la educación que no estuvieron, ¿sí?, y que no están, y que recién ahora se está tratando de concientizar ciertas cosas. Si entendemos que venimos de un paradigma que siempre la comparación o el entendimiento de quién soy es en espejo con un otro, ¿sí? Y acá lo pueden ver en un ejemplo clásico. Vamos a decir, va a haber mucha gente que en esto va a decir, uy, Nadia tiene razón, uy, no fui a ver a mi mamá el domingo, me siento re mal, qué mala hija, y mi mamá me llamó y me dijo, ¿cómo puede ser que no la haya ido a ver? Y me dijo que hacía una semana que no iba, y me siento muy mal, ¿sí? Y me siento mala hija, me siento mala amiga. Entonces, ¿por qué nos sentimos desde esa manera? Porque siempre el juicio que tenemos sobre nosotros o el entendimiento que tenemos sobre nosotros siempre estuvo educativamente espejado en un otro. Y ahora lo que tenemos que hacer es invertir el foco y ponerlos hacia nosotros, entender quién soy, cuáles son mis límites, cómo siento, qué es lo que quiero, ¿sí? Porque realmente
esta vida es una vida en donde nosotros escribimos la historia. Por lo tanto, si no te gusta la historia que estás viviendo, tenés que empezar a cambiarla, porque todos los días estamos decidiendo. Y yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, pero desde el momento que sentimos, estamos muchas veces en doble debate. ¿Cuántas veces nos sentimos de que soy buena, yo siempre ayudo a los demás, cada vez que alguien me pide algo yo estoy, pero ¿sabés qué? Cada vez que a mí me pasa algo no está nadie, o me fallan continuamente, o nadie me entiende, o nadie está para mí. Entonces, vemos mucho lo que llamamos el síndrome de Salvador o el dador universal, porque estamos criados en esta estructura, ¿sí? Estamos criados en esta estructura que solamente podemos saber quiénes somos a través de un reflejo de un otro. Por eso es muy importante, porque en la infancia nosotros a través de nuestros padres creamos la autoestima y la autopercepción, pero luego en la adolescencia es donde hacemos el quiebre con nuestros padres y es donde empezamos a tomar el sentido de identidad. Ahora, ¿se dan cuenta que es complejo? ¿Qué es lo que siento y por qué siento lo que siento? Por supuesto. Pero es todo un proceso, porque en la adolescencia, como decías, al principio de mi vida, si mi papito me dice, qué linda, eres una princesita, Julietita, qué calladita y linda, yo calladita y linda, porque necesito su aprecio, su cariño, su aceptación, pertenecer a mi papá. Llega mi mamá y, ay, tan tierna, tan positiva, siempre viendo las cosas lindas de la vida. Entonces, yo que quería decir que estoy enojada o estoy aburrida, entonces digo, ay, qué interesante conversación tiene esta persona, en vez de decir, ay, qué aburrida es esta persona. Y entonces voy moldeándome para ser aceptada por papito, mamita, o mi cuidador primario, con quien me haya tocado estar. Llego a la adolescencia, como comentas, y no nada más estoy haciendo mi identidad, sino también le estoy haciendo todavía en reflejo a los amigos. Me interesa pertenecer. Y me estoy graduando, estoy ya empezando a trabajar. Y si todo el mundo dice, no tengas hijos, hay que desarrollarse las mujeres, entonces tú pospones hijos. O, no, los hijos son primero, hay que tener los hijos antes de los 30. Y entonces tú eres una ama de casa, toda alguien diciendo, hey, por lo menos todos los que estamos aquí reunidos y vamos a estar en las grabaciones, ya tenemos una edad, ya estamos a la mitad de la vida donde tenemos una identidad y podemos entonces decir, ¿qué fue lo que yo excluí de mí misma para ser aceptada, querida e incluida, ser parte del equipo, ser parte del grupo? Entonces ya estoy en un momento donde yo puedo decidir, voy a empezar a incluir aquello que no me permitía vivirlo porque necesitaba pertenecer. Ahora si caigo gorda, no me va a doler, pero me voy a ser fiel a mí misma. Como comentabas, sigo yo en nuestra educación, en reflejo al otro, en reflejo al otro. Sí, pero ya ahorita ya podemos hacer otra cosa que no sea en reflejo a otro. Entonces eso nos da la posibilidad de incluir cosas que tenemos olvidadas en el sótano, en el inconsciente, o ya las podemos incluir porque ya no nos da tanto miedo. O si nos da miedo, podemos darnos cuenta que con todo el miedo podemos tener la oportunidad de vivir aquello que sí queremos vivir e ir teniendo esa nueva identidad a partir de lo que nosotros deseamos y no lo que nuestra familia, la sociedad, los adolescentes, mis amigos desean de mí. Y ahí a lo mejor empiezo a validar la emoción que siento. En realidad, Juli, si nosotros haríamos las cosas de manera correcta, si dentro de la educación obligatoria estuviera la inteligencia emocional, esto no nos estaría pasando, ¿sí? Esto es una gran verdad. Se lucha mucho por tratar de integrar, ahora se integran a las facultades, a las carreras, a un montón de ámbitos, pero no está en lo esencial. Tenemos grandes problemas porque los niños no están acostumbrados, y es más, permítanme decir, no estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos, de todas las edades, no saben cómo afrontar emociones básicas como la frustración y la toman como una emoción negativa. Ahora, ¿cómo
¿cómo será la falta de educación y de conocimiento en todo esto? Que la frustración, el aburrimiento es completamente necesario para que la persona empiece a pasar por etapas de creatividad y su lóbulo prefrontal empiece a trabajar de otra manera. Y es un entrenamiento. Por lo tanto, hoy, cuando tenemos a un niño llorando o mi hijo hizo un berrinche, lo primero que hacemos es darle un celular, prenderle la televisión, darles un videojuego, porque tenemos que calmar esa reacción que está teniendo, pero no le estamos enseñando. Pero esto también le pasa a los adultos, esto le pasa a los adolescentes, que también se aburren o están sin motivación, o los propios adultos, nosotros, que muchas veces decimos hoy, es domingo, qué garrón, qué bajón, un domingo, no sé qué hacer, estoy aburrido. Y mucha gente dice, el domingo, no me gustan los domingos son tristes. Y yo digo, lo entiendo porque lo he vivido. Yo siempre digo que todo lo que yo explico es desde ya una persona trabajada de hace muchos años, pero que yo estuve en el mismo lugar que todos ustedes. O sea, yo también sentí en un momento que los domingos eran tristes, eran horribles, eran depresivos, y con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo entendí que no, que el domingo era un día más, que el domingo era igual que un lunes, que un martes, que un miércoles, con una salvedad, que a mí en mi caso los domingos no me tocaba trabajar. Me encantan los días de lluvia, hay gente que les deprime. A mí me encanta si hace sol, si hace lluvia. Yo siempre le encuentro un sentido a las cosas, a entenderlas. Por eso a mí me llama mucho la atención la falta de explicación o la falta de educación en los niveles iniciales, donde hoy cuando hay un chico conflictivo, y digo conflictivo entre paréntesis, hablo de un chico hiperactivo, un chico que quiere jugar, un chico que desafía un poco las autoridades de sus maestros y ya automáticamente tiene un problema. Automáticamente vienen los diagnósticos, que no los voy a dar porque no voy a entrar en debate de esto, pero vienen los diagnósticos que maestra particular, que psicopedagoga, que psicóloga infantil, y en realidad hay cosas que directamente tienen que ver con la falta de educación que poseemos en ciertos aspectos. Por eso está, como bien dijiste, Juli, está la depresión sistémica, la biológica, la que sale en un estudio de sangre, ¿sí? Y está la depresión emocional. Y la depresión emocional es un rapto que se le hizo a la persona porque quedó anclada en una situación que no pudo resolver, o se quedó en el pasado, o se quedó en una situación que fue muy difícil, o se fue alguien, pero no lo pudo resolver. Entonces, no es tan simple, yo lo hice muy simple, a mí me encanta hacer realmente simple lo complejo, pero es un entrenamiento, es querer aprender, es querer concientizar, es querer hacerse cargo de lo que a uno le pasa, es hacerse cargo de tomar las decisiones difíciles, de ser adultos, de madurar, es también aprender que si quiero algo, no puedo seguir haciendo las cosas que sigo haciendo hasta el momento porque voy a obtener los mismos resultados. Entonces, si acá está o está viendo alguno de mis pacientes, alguno de mis alumnos, no me van a dejar mentir. Literalmente saben que es un proceso con altas y bajas y es difícil al principio porque es un mundo nuevo, es conocerse y es aprender a que nazca otra persona adentro nuevo, que es la persona libre. Claro, claro, y para que tú seas esa persona libre, tienes que ser capaz de aceptarte en todo lo que salga dentro de ti. La emoción que desde tu aprendizaje es negativa, la emoción que desde tu aprendizaje es maravillosa y a lo mejor estás tapando algo que no quieres ver, la emoción que a lo mejor es un mecanismo de defensa, y en ese sentido es darme la posibilidad
de moverme de mi zona de confort conocida, darme esa posibilidad de decir, voy a sentir aquello que me hace, me mueve, me molesta, me da. Mira, es tan sencillo como cuando empieza una película que estás así con amigos y estamos viendo una película y de repente, adultos, ¿no? Y estás viendo una película y empieza a haber muchísima tristeza y tú estás en silencio acá con la tristeza y el otro, no, es que eso no es cierto, porque el avión no puede caer a esa distancia, que esto, shh, ¿por qué no sacan de la emoción? Como adultos muchas veces no podemos estar en la tristeza y empezamos a hablar de las racionalidades de la película. ¿Te fijas la luz que va y penetra Violeta? Qué increíble que Violeta lo usen para intensificar el sentimiento de tristeza. Y yo, shh. No uses la razón para escaparte de esa sensación, de esa emoción que desde tu percepción es negativa y que la quieres evitar. Tal vez hay que entender que la persona está mirando la película con vos y a vos te emociona o te da tristeza y a la otra persona no. Porque vuelvo a hacer una distinción en esto. Nosotros sentimos emociones constantemente, ¿sí? Constantemente. Pero todo tiene una memoria, ¿sí? A ver, yo me acuerdo una vez que salí de ver una película, ¿sí? En ese momento con mi pareja, y es una película de las que generalmente todo el mundo llora, porque era de un perrito, ese perrito se moría, y era re triste. Y a mí, sinceramente, me causó nostalgia, vamos a decir, esa cosita en el pecho, mucha emoción por lo que estaba viendo en la película, pero al lado tenía a mi pareja que estaba llorando a mal de lágrimas, ¿sí? Y literalmente estaba muy conmocionado, la película la había impactado totalmente. Entonces me mira y me dice, che, ¿no se te cayó una lágrima? Entonces yo me empiezo a reír, sí, pero me reí porque me causó mucha gracia, porque prácticamente el subtitulado decía, sos insensible, ¿sí? Una cosa así me estaba diciendo. Entonces yo lo miro y le digo, no, amor, le digo, a mí también me emocionó y también me hizo replantear un montón de cosas y me hizo sentir un montón de cosas, pero no me llega a impactar o no me llega a emocionar como vos, porque a vos te está afectando en algo que tiene que ver con tu historia. Y para que entiendan esto, lo voy a cambiar y lo voy a contar con lo que me pasó un día a mí. Mi película favorita, mi película por excelencia, la película que marcó mi vida fue La Sociedad de los Poetas Muertos con Robbie Williams. Esa película la vi por primera vez cuando tenía 7 años, ¿sí? Y de ahí en más nunca jamás dejé de verla. Cada vez que llegamos a la etapa final, donde los chicos se suben al pupitre y le dicen, oh capitán, mi capitán, no hay forma que a mí no se me haga un nudo en el estómago. Inclusive ahora, mientras que lo estoy hablando, se me llenan los ojos de lágrimas porque me emociona con una profundidad, porque tiene que ver conmigo. Pejando. Y es esa parte de la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué te engancha en una emoción, que te quedas en esa emoción? Lo que es parte de tu historia. Te enganchas, te quedas ahí porque es parte de tu historia. Y lo que tú nos decías al principio, ¿para qué es esta emoción? ¿Por qué es esta emoción? ¿Qué dice de mí? Qué riqueza tan increíble que podamos tocar esa emoción, porque vamos a conocer algo de nosotros. De decir, oye, ¿por qué lloré con esta película? ¿Por qué me emociona esta otra? ¿Por qué me emociona cuando se suben? Captain Mike. Y tienes la presión diciendo, de Carpe Diem, exacto, semillas de bienestar, Isabel. Pero, y es esa cosa tan hermosa de decir, si me detengo y toco esa emoción y empiezo a decir, ¿qué dice de mí? A lo mejor voy a descubrir una necesidad que no está resuelta y que ahorita con nuevas herramientas en mi edad adulta puedo cubrir esa necesidad que no estuvo resuelta en mi infancia. Mientras Totalmente.
mientras más veces yo siga sintiendo ese efecto con la misma película, o a lo mejor diferentes situaciones, pero todas las situaciones tienen en común algo, digo, wow, veamos con lupa, ¿qué está diciendo de mí? ¿Qué necesito yo? Mira, Porque ya Juli, diferentes con las que perdón. puedo cubrir esa necesidad. Sí, pero también hay complejidad en esto. Yo siempre digo que 2 más 2 no da 4 cuando se trata de los seres humanos. Por eso esto no es una línea perfecta y que todo pasa de la misma manera con las personas. Hay emociones, ¿sí? Yo cuando veía esta película, que a mí me emocionaba mucho y que para mí, inclusive en mi estudio de psicología, la utilicé muchísimas veces en tesis y en tesinas, porque es una película que fue inclusive usada a nivel mundial para hacer análisis sociológicos, psicológicos, antropológicos. Bueno, es una excelente película por donde se la mire. No entendí por qué esa película me calaba tan hondo. Hoy me sigue emocionando, pero no hay una conexión con el dolor. No hay una conexión porque eso lo resolví. Hay una emoción de lo que quiero lograr y de lo que quiero llegar a ser. Y eso es otra cosa. Y sin embargo, es la evolución de una emoción que estaba ligada a una historia de dolor y que luego se transformó en una historia de empoderamiento. Y ese cambio se da cuando le das un sentido, cuando le das un sentido. No podemos transformarnos mientras no le demos un sentido a eso que estamos tocando. Exacto. Es así, Juli, tal cual tú lo dijiste. Y si alguien está escuchando o cuando nos vean en la grabación, son películas que realmente son dignas de ver. Siempre hay que entender que hay películas que son muy metafóricas. A ciertos autores o directores les gusta mucho la historia simbólica que hay atrás de cada historia narrada en hechos. Una de los poetas muertos, y la recomiendo siempre, y la voy a seguir recomendando toda la vida. También muy amante de Robbie Williams, otra película muy hermosa para entender el paradigma del amor, de la familia y de los hijos, es Más allá de los sueños. Entonces, y así podría nombrarles 1.000.000 de películas más. El mundo de las emociones es lo que le da sentido al vivir. El hecho de sentir nos hace humanos, porque si por un segundo ustedes piensan y sacamos a las emociones, quedaríamos simplemente una computadora, porque nuestro cerebro ejecuta programas y procesos, ¿sí? Pero las emociones es lo que nos hace humanos, la capacidad de sentir. Por eso, durante muchísimos años, y los que estudian filosofía o han leído alguna vez en mitología, por ejemplo, la mitología griega, que era el mundo de las metáforas y el mundo de las interpretaciones, se decía que los dioses bajaban a la tierra a vivir experiencias humanas. Y en el Olimpo era todo perfecto, no había sufrimiento, había felicidad, era todo exactamente perfecto. Si hacemos un paralelismo con el cielo de Dios, estamos hablando de lo mismo. Y sin embargo, decidían venir a la tierra a vivir las emociones, todas y cada una de ellas, sentir lo que era la mortalidad, saber que podían morir, saber que podían sufrir, la belleza, porque en realidad no existen las emociones negativas, Juli. Eso es una forma muy mal dicha o expresada o enseñada de las emociones. Hay emociones que son funcionales y hay emociones que tal vez no me son funcionales hasta que no las entienda. Para esto simplemente vean el extracto de la película Intensamente, cuando ¿sí? Estaba el elefantito, ¿sí? Que estaba llorando sentado en el precipicio. Aparte este meme
está en todas las redes, y viene Alegría y diciéndole, bueno, nada, ponete bien, vas a ver, ya vas a conseguir recuperar, creo que era un juguete, recuperar tal cosa, y Alegría quería ponerle toda la buena onda, y resulta que viene Tristeza, y Tristeza se sienta al lado, y le dice, yo te entiendo, sé que era muy importante para vos. Y se permitieron sentir, se permitieron pasar por esa emoción que no tiene nada de malo. Todas las emociones existen para algo, pero tal vez quedará para otro live. Pero no hay emociones negativas. No existen las emociones negativas. Tiene que ver con la interpretación que le damos y con la limitación que estamos teniendo al entenderla. Todas las emociones son necesarias. Todas y cada una de ellas son importantes para nuestra vida. Entonces, algo que quiero que quede claro es que no existen emociones ni positivas ni negativas, son neutras. Y si tengo que tirar para un lado, voy a decir que son todas positivas, en la medida que entendamos y nos eduquemos para que existan. Claro, claro, lo sientes, o sea, no hay pero nos da mucho susto por todos esos estereotipos de la tristeza es mala. No, la tristeza ayudó a que el elefantito sintiera realmente lo que estaba sintiendo. Tú no puedes procesar una emoción, no puedes procesar una experiencia si no te quedas en esa experiencia y la tocas. Lo que nosotros conocemos así, con Jung, el área sombreada, el lado luminoso, muchas veces dicen, no, es que el sombreado es lo negativo, lo luminoso es lo bonito. No, lo sombreado es lo que no conoces. Lo luminoso es lo que los demás conocen de mí, ¿no? Pero es esa parte, oye, en los sentimientos también. El sentimiento va a estar en el área sombreada en la medida en que tú no le des oportunidad de expresarse. Y cuando se expresa, claro, con prudencia, en donde sí, en donde no, ¿verdad? Sí, en la medida que se pueda. Pero si le das la oportunidad de expresar ese sentimiento, entonces ya vas a saber qué dice de ti. Como decíamos, si es algo de una necesidad no resuelta, pues vayamos viéndola. Si es algo que me emociona y me inspira y es algo a lo que yo quiero, algo que admiro, como una proyección que digo, es más fácil verlo allá afuera que en mí, bueno, por lo menos lo estoy viendo y luego ya puedo tiro el corazón y el bulto ahí va y me sigue y hago todos los puntos para llegar a esa aspiración. Pero ¿cómo voy a conocer yo lo que tengo que resolver para soltarlo y vivir en el presente? ¿Cómo voy a saber hacia dónde voy para tomar pequeñas decisiones en el ahora para llegar allá si no me conozco? Y la emoción, cuando la valido, cuando la observo, cuando la contemplo, cuando la toco, cuando como empezaste, ¿no? Cuando soy capaz de ponerle nombre y decir, ¿cómo era? Pues ni bien ni malo. ¿Cuál era la palabra que decías? En realidad, que son neutras. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Poder ponerle nombre, poder entender qué es lo que tengo adelante. Yo siempre lo explico con la bio o lo explico con los síntomas. Cuando nosotros no podemos ponerle, no le voy a decir título o etiquetas, cuando yo no puedo identificar qué es lo que está en mí, no tengo manera de enfrentarlo, porque es un fantasma. Por lo tanto, no tengo manera y voy a estar condicionado, voy a estar raptado ante ciertas cosas. Entonces es importante entender que aunque parece tonto y aunque todo el mundo dice, sí, ¿cómo no vamos a saber las emociones? No, somos analfabetos, literalmente emocionales. Y es porque no nos educaron en esto. No nos educaron para entender, para comprender que cada emoción tiene una función biológica, que eso lo hablaremos en otro momento. No solamente tiene una función a nivel emocional, sino que a nivel biológica también tienen un funcionamiento, tienen un sistema funcional, existe cada emoción por algo y para algo. Entonces, hay un montón de cosas en las que no estamos educados. Lo importante sería que empecemos a querer entender
a querer aprender, a querer cambiar, porque la mayoría de las respuestas que yo tengo en general, o que escucho a la gente, es que no son felices, es que están en el lugar que no quieren con la persona que no quieren, o que están soportando cosas por las circunstancias incorrectas o por los motivos incorrectos, porque tal vez, no sé, la gente no está bien. Y yo siempre explico algo. A mí siempre me preguntan y me dicen, hola Nay, ¿cómo estás? Re bien. Y me dicen, ¿qué? ¿No tenés problema? No, sí, tengo un montón. Lo digo siempre. Tengo 1000 problemas, como toda persona en esta vida. La vida es dinámica, la vida no se va a parar porque Nay Rodríguez dice que se frene. No, yo tengo que aprender a moverme con el ritmo de la vida. Y las cosas me pasan como cualquier persona. Pero ¿por qué yo puedo decir que soy feliz? Porque de verdad no estoy preguntando por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué se me rompió el lavarropa. Digo, ok, se me rompió el lavarropa. ¿Por qué se rompió el lavarropa? Porque estaba viejito, porque no le hice la mantención, porque tal vez hubo un corte de luz y se quemó. Bueno, si fue un corte de luz y se quemó, ahí no puedo hacer nada, porque lamentablemente es algo que me excede. Si fue porque no le hice la mantención, entonces algo tengo que aprender. Esto me pasó por no haber hecho algo. Y así voy entendiendo las cosas que me van pasando. Y no todo me va a gustar. No todo lo que me pase me va a gustar, pero sí todo lo que me pase y todo lo que me pasa, lo acepto, lo entiendo y veo qué voy a hacer con eso. Y aceptar, no estoy hablando de aceptar, dale, vení y pegame. No, estoy diciendo acepto que me estás pegando. Acepto darme cuenta que me estás pegando. Y ahora que lo veo, porque la aceptación es la capacidad de ver algo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y las emociones todo el tiempo nos está diciendo, ¿y qué vas a hacer? Porque las emociones son lo que disparan la conducta y las acciones, y por ende después el comportamiento. Todo lo que nos mueve, todo lo que nos mueve como seres humanos, tiene atrás una emoción. Así que fíjense si no hay un montón de cosas realmente para preguntarnos, para entender. Y la vida es la que uno pretende tener. Y no digo que todo el mundo, ay no, yo quiero ser millonario, voy a ser millonaria. Yo hace tal vez 20 años atrás, literalmente decía que la vida era, es una mala palabra, pero vamos a decir así, una porquería, que la vida era horrible. Hoy para mí la vida es maravillosa. Yo tengo la misma familia, sigo siendo la misma persona, estoy en el mismo país. No cambió nada, el mundo no cambió. La que cambió fui yo. Y de eso se trata. Y esa es la invitación ahí, esa es la invitación. ¡Muévete! Bueno, para que te muevas, así que vamos a movernos. Para que nos movamos, primero tenemos que ver, darnos cuenta que algo pasa con nuestro cuerpo, nuestra sensación, la opresión del pecho, la opresión de la emoción, se me dilatan las pupilas. Bueno, no voy a darme cuenta que se dilaten mis pupilas, pero siéntelo, enraízalo en tu cuerpo, siente que algo está pasando. Ponle nombre, intenta ponerle un nombre como puedas. Y luego vele preguntando, ¿y esto qué dice de mí? ¿Qué dice de mí? Pero si no tenemos una acción, si no tenemos un comportamiento en función de lo que sentí, se va a quedar ahí. Y si había algo desde el punto de vista junguiano, algo del inconsciente que quería expresarse, se vuelve a meter al inconsciente. Y me quedé sin conocerme todavía más. Y esas decisiones de vida también se ven influidas por cómo yo percibo y juzgo las emociones, siendo que las emociones son injuzgables. No sé si existe esa palabra. O sea, no las puedes juzgar, buena, La acepto. Sí, son injuzgables. Sí, tal así cual. es. Pero bueno,
Anaí, aquí la invitación es seguir hablando sobre el tema. Se han quedado muchas cosas pendientes, como el hecho de cómo hago ese manejo de emociones, qué hago para canalizar esas emociones y sacarles jugo y darles las gracias, cómo hago también para que, a pesar de todos los problemas, me quedé sin lavadora, sin coche, se me fue la luz, ¿cómo le hago para ir teniendo esa actitud de agradecimiento y de fascinación por la vida, a pesar de lo negro? ¿Cómo le hago para poder tener metas y llegar a esas metas? ¿Cómo le hago para asumir la responsabilidad de mi vida? Muchos de esos temas entiendo que se van a ver el 4 de mayo en un... Sí, señora. El 4 de mayo, en lo que va a ser el primer seminario gratuito y abierto a todo público, ¿sí? De mano de estas 5 mujeres preciosas de Argentina, Colombia y México, que vamos a estar explicando y enseñando todo esto que no está dado en la educación, que no está enseñado desde la infancia, que así debería ser. Vamos a estar enseñando porque también sabemos que estas cuestiones son difíciles, de que cada formación o cada curso que uno quiere tomar a veces no tiene el dinero, a veces no tiene la posibilidad, ¿sí? Pero sin embargo, siempre hay formas de poder dar, siempre, por lo menos nosotras, estas 5 mujeres que vamos a hacer esto, creemos en el balance del dar y el recibir. Entonces, de esta manera es donde van a empezar a poder, si quieren, empezar a entender, a sumergirse, a nutrirse de un montón de cosas que no nos fueron enseñadas. No nos fueron enseñados a nadie. Por eso hoy tenemos las disfunciones que tenemos como adultos, por eso hoy es tan difícil mantener una relación, por eso hoy no se entiende del respeto. Por eso hay muchísimas cosas que no entendemos justamente, ¿sí? Porque hay cosas que o fueron mal enseñadas, ¿sí? O fueron mal aprendidas. Y lo que queremos es esto, ¿no es cierto, Juli? Queremos llevar nuestro conocimiento, queremos brindárselo a las personas, porque como dije en un momento, esto más adelante va a ser obviamente un seminario y va a ser con coste, va a ser con costo, ¿sí? Porque este es nuestro trabajo, este es lo que hacemos, y en esta oportunidad todas decidimos poder hacerlo de manera gratuita y totalmente abierta, que eso también no es menor, abierto a todo el mundo que quiera aprender. Jamás. ¿Y yo quién soy? Una mujer, un hombre, una persona con un potencial extraordinario, pero necesito validarme, verme al espejo y tener muchas herramientas para lograrlo. Y el 4 de mayo vamos a darles un poquito de esas herramientas. Y así es que bienvenidas, bienvenidos el 4 de mayo. Y Naí, muchas gracias por venir a la comunidad de Arquetipa. Gracias Juli por invitarme, como siempre, un placer. Muchas gracias a cada una de los que se unió aquí. Muchas gracias, Naí.